Muy buenas tardes. La Corporación Patrimonio Cultural de Chile les da la bienvenida a este nuevo encuentro. Hoy tenemos a un invitado muy importante para nosotros es como el broche de oro de este año, y vamos a intentar responder con él a una pregunta clave que es educación, competencia o formación humana. Él prácticamente no requiere presentación, es profesor titular de la Facultad de Filosofía y Estética de la Universidad Católica desde hace 50 años y ha sido un referente para todos nosotros, sobre todo en estos tiempos difíciles, desde el estallido social, la pandemia, realmente un guía para todos nosotros, y tenemos el honor de tener hoy con nosotros a don Gastón Sublet. Bueno, estuvimos conversando y en el mismo momento cuando yo te planteé estar con nosotros, tú mismo dijiste, yo quiero hablar de la educación. Son preguntas muy generales las que estuvimos conversando, ¿no es cierto? ¿Cuál debería ser el objetivo principal de la educación en Chile? ¿Cuáles son los principales problemas y desafíos que tenemos? ¿De qué manera debiera insertarse en la educación el tema de la identidad y el patrimonio? ¿Y cómo podemos esto introducirlo en esta nueva conversación que estamos teniendo en torno a la Constitución? El nombre que ustedes han utilizado, la terminología, al decir educación, competencia o formación humana, ahí está el problema ya enunciado, ¿no? La realidad es que la educación en Chile, y yo creo que en todas partes pasa lo mismo, no tiene casi nada de formativa de la persona. Ahí está el problema. Por eso me interesaba conversar sobre la educación. Las definiciones que da y las precisiones que da el artículo 19 de la Constitución, como que excluyen el problema formativo de la educación. Es decir, que la palabra educación incluye la conducción, ducto, duce, duque, de educar, toda con la idea de que D-U-C-E tiene que ver con conducir. Entonces, ¿en qué consiste la educación? Y voy a citar al Mahatma Gandhi, que fue un gran educador de sus discípulos, que tenía una muy noble idea de la educación. Él decía que la educación es, yo lo escribí, quiero decirlo con las mismas palabras con que lo escribí. El objetivo principal de la educación en cualquier nación, en cualquier sociedad, debe ser ayudar al niño y al joven a extraer de sí lo mejor de ellos mismos, lo cual puede definirse como virtud y sabiduría. Sin virtud, sin sabiduría no vamos a ninguna parte, aunque seamos excelentes profesionales, muy eficientes. Esas personas, por no haber tenido una formación como esta, no son nunca confiables, por muy eficientes que sean. Si no han tenido una formación que los haya llevado hacia estos dos conceptos, el concepto de virtud y sabiduría. Ahora, sobre esa base se emplazan el complejo de conocimientos que son necesarios para insertarse en la cultura vigente de Chile, en este caso, ¿no? Y además para capacitarse, ¿no?, para practicar un oficio que vaya en beneficio personal, familiar y también
un aporte para la comunidad misma. Pero sin esa formación básica en estos dos conceptos, virtud y sabiduría, no se puede construir nada válido, porque la persona en el fondo no tendrá formación ética para actuar armoniosamente con su prójimo. Eso para mí es el gran vacío que tienen los breves textos que el artículo 19 le dedica al tema de la educación. Esa es mi primera respuesta. Gastón, en ese inciso 10 del artículo 19, dice también que los padres tienen el derecho preferente, o sea, los principales educadores son los padres, y el deber de educar a sus hijos, y que corresponde al Estado otorgar la especial protección al ejercicio de ese derecho. También me gustaría que comentaras un poco eso, y si me permites un poquito decirle a todo el mundo, tanto que no está al interior de la reunión Zoom, como en el chat de YouTube, que vayan dejando sus preguntas, por favor, por escrito, señalando sus nombres para que después nosotros se las podamos hacer llegar a Gastón. Entonces, Mira, Gastón, el rol de los padres. Yo estoy de acuerdo de que la Constitución diga eso, porque efectivamente los primeros esfuerzos para educar a un niño se hallan en el hogar. Son los padres los que hacen eso. Pero en los tiempos que vivimos, yo creo que los padres no están en condición de educar con esa base ética, con esa base espiritual. ¿No es cierto? Que yo resumí en estos dos conceptos de sabiduría y virtud. Yo creo que ya los padres de hoy no están en condiciones de inculcar eso en sus hijos. Mira lo que pasó. Gastón, en el, ya. Yo creo que los padres, punto... la complicación de la vida moderna, no están en condiciones de hacerse cargo de la verdadera educación de sus hijos. Entonces, claro, eso corresponde a un Chile que ya no existe, ¿no? Donde la educación del hogar era ejemplar. Existían sólidas tradiciones que le permitían al hogar inculcar ética, por ejemplo, en sus hijos. Pero eso no existe hoy, o existe en forma extremadamente excepcional. Ahora, podrían preguntarme, ¿qué está queriendo decir usted con esto de virtud y sabiduría? Piensa tú que evidentemente son palabras pasadas de moda, y eso es lo terrible, ¿no? La palabra sabiduría ya no cuadra en el mundo de hoy, no encaja en el mundo de hoy. Si yo digo rendimiento, si digo cálculo, si digo eficiencia, ahí estoy hablando del lenguaje de hoy. Pero si digo sabiduría y digo virtud, estoy hablando de un lenguaje que ya se fue hace mucho tiempo. Y por desgracia se fue. Ahora, la virtud, la sabiduría desaparecieron del mundo, se hicieron innecesarias. No, el haber perdido gran parte de la sabiduría tradicional y de la virtud es lo que tiene al mundo como está, ¿no? Con la eficiencia, con el rendimiento, con el trabajo, con el puro esfuerzo laboral, el hombre se hace muy incompleto, carece de base ética.
y no es muy difícil darse cuenta de que el hombre de hoy, el hombre que estamos produciendo, es un hombre que carece de fundamentos éticos para amar a su prójimo y respetarlo. Eso se ve cada día más claro en el mundo de hoy. Entonces, si alguien me pregunta, ¿qué está queriendo usted decir al usar esos dos conceptos que utilizaron nuestros antepasados? Yo diría, la virtud consiste en amar y respetar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso involucra también los conceptos de solidaridad, cooperación. Esos dos conceptos los incluye el amar y respetar a nuestro prójimo. Y el otro concepto, sabiduría, tiene que ver con el sentido. O sea, la sabiduría consiste en conocer el sentido de la vida. Ahora, cuando la vida se ha reducido a economía y a tecnología nada más, tú no necesitas el sentido. El sentido te lo está dando la tecnología. El sentido te lo está dando la economía. Por supuesto que son incapaces de dar el sentido de la vida, pero es tal la hegemonía de la economía y de la tecnología hoy, de que se puede vivir sin hacerse la pregunta por el sentido. Pregunta fundamental para el mejor filósofo del siglo XX, ¿no es cierto? Martin Heidegger. La pregunta por el sentido es fundamental. Esa pregunta ha sido excluida de la cultura humana. Entonces eso es muy grave. Se puede vivir sin sentido, porque el sentido es crecer económicamente y progresar tecnológicamente. Eso es todo. Entonces es un mundo muy peligroso, porque es un mundo desolador. Y ese mundo desolador es el caldo de cultivo para las aberraciones morales. Por eso estamos al borde de una guerra en el fondo. Hace poco invitaron, por ser premio Nobel alternativo de medio ambiente, a un chileno, Juan Pablo Orrego. Lo invitaron por ser premio Nobel. Bueno, un premio Nobel tiene acceso a mucha información que no tenemos nosotros. Y se informó de los gastos militares de cualquiera de los países poderosos. Y me dice, es el rubro más caro del presupuesto nacional. Francia, por ejemplo, invierte 40.000 millones de euros en armamento. Otro tanto hace Gran Bretaña. Estados Unidos tiene 5 portaaviones, con lo cual puede meterse en cualquier parte y bombardear lo que quiera impunemente, pero está haciendo 5 más. Su conclusión: se están preparando para una guerra. Se están preparando para una guerra. Ese es el mundo peligroso que hemos creado al poner el énfasis en la tecnología y la economía exclusivamente. La política está subordinada a la tecnología, está subordinada a la economía. Los que mandan realmente, ¿quiénes son? Son las grandes fortunas, son las grandes empresas, son los grandes emprendimientos a los cuales hay que adaptar la política y las costumbres de la gente. Entonces es un mundo extremadamente peligroso que tiene que llamar nuevamente estos conceptos de la cultura tradicional, que son la virtud y la sabiduría. Ahora, ¿cómo se enseña eso? ¿Cómo enseña virtud y sabiduría a una persona que no las tiene? Bueno,
lo que tenemos más a mano. Son las enseñanzas de los grandes maestros como Sócrates, como Confucio, o el texto base de los humanistas del Renacimiento, la ética de Aristóteles. Y, por supuesto, las enseñanzas de Jesús y de Pablo, las cartas de Pablo. Y también yo le daría una importancia muy grande, la sabiduría tradicional, popular, chilena. Porque es la misma sabiduría de Sócrates y Confucio, pero dicho en forma popular. Por lo menos tenemos eso. Yo diría el acervo sapiencial de la cultura mundial. Eso no se enseña. Además, se intentó suprimir la filosofía de la educación secundaria. Se pretendió suprimir la historia. Un país que no tiene historia, no tiene nada, no tiene raíces. Entonces, los párrafos dedicados a la educación en el artículo 19 de nuestra Constitución son muy insuficientes. Usted me leyó uno de los párrafos, ¿no es cierto? Sí, Gastón. Yo me recordé ahora una vez en una entrevista que tú decías esto, que la verdadera función de la cultura era crear personas con discernimiento, o sea que la cultura efectivamente puede ser un arma contra este vacío espiritual que tú señalas. Y a propósito de eso, dice, en el punto 11 dice que el Estado le corresponde fomentar en la educación la investigación científica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural, que es un punto que a nosotros nos importa mucho. Ahí está la identidad, la cultura popular, pero también el patrimonio cultural material y todo. Coméntanos algo de eso. Ya, el tema del patrimonio está justamente en ese inciso. Ciencia y tecnología como prioritarios siempre en la época actual, ¿no es cierto? Incluso el gran millonario y empresario Bill Gates le dio consejos sobre educación superior al presidente de la República hace mucho tiempo. Y insistió en eso: ciencia, tecnología, mediciones y acreditación. Eso era todo. O sea, los contenidos de la educación eran básicamente ciencia y tecnología y nada más. Entonces, dice ciencia y tecnología, pero también ¿cómo dice? La protección y el incremento del patrimonio. Respecto a eso, habría que distinguir qué es patrimonio, lo que tenemos y lo que hemos creado en base a lo que tenemos. Lo que teníamos antes era un territorio, ¿no es cierto? Ya, ese territorio crea una psicología especial al que lo habita. Es distinto vivir en el Chile del siglo XVIII que vivir en el norte de África. Es distinto y se crean mentalidades distintas de vivir en un entorno natural distinto. Entonces, la mentalidad chilena se fue en parte viviendo en el entorno natural que es del cual se hace la apología en la canción nacional. Pero Chile, tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también. Y tu suelo de flores bordados. Bueno, yo creo que es mucho más que eso. Eso es lo que teníamos. Teníamos un territorio y teníamos una tradición indígena.
la gente que habitó aquí, que venía de Europa, se le formó una mentalidad especial. Lo que teníamos era un patrimonio natural. Sobre él empezamos a crear un patrimonio urbano, un patrimonio artístico, un patrimonio de pensamiento también. Entonces, haríamos una distinción. El patrimonio natural, por una parte, para mí es patrimonio. Enseguida, el patrimonio tangible, que es urbano primero, por lo tanto, arquitectura y las artes visuales, ¿no? Y el patrimonio intangible, que es pensamiento, que es literatura, que es poesía, ¿no? Que es sabiduría tradicional. Eso dice que hay que conservarlo. Parece chiste cruel eso en Chile, ¿no es cierto? Porque lo que hemos hecho es ir destruyendo sistemáticamente el patrimonio natural, enseguida el patrimonio urbano arrasado, y sigue siendo arrasado. Parece que el día del patrimonio es como una burla, en el fondo, que haya un día del patrimonio cuando el patrimonio se sigue destruyendo sistemáticamente, el patrimonio urbano. Que aquí en Limache, por ejemplo, en la maravillosa avenida Urmeneta, que es famosa por su bóveda románica de árboles, ¿no? Y sus casas de estilo clásico. Ahí se pretende hacer un edificio, un bloque habitacional de 10 pisos de alto, de 10 pisos. Ahora, la desgracia es que la dirección de obras no depende del gobierno comunal, depende del ministerio. Y por tanto, las decisiones que tomen pueden hasta cambiarle la apariencia a una ciudad sin que el alcalde ni los concejales puedan decir nada. Eso es una brutalidad que solo en Chile puede ocurrir. Entonces, ahí están los tres aspectos del patrimonio. Gastón. Proteger el patrimonio natural, ¿no? El patrimonio natural también le da tiene su estética también, ¿no es cierto? Una estética de paisaje. Todavía en Limache, donde yo vivo, todavía existe esa apariencia, ese paisaje tan lindo de este valle. Pero las pretensiones de intervenirlo, temer de que a corto plazo eso vaya a cambiar. Hay lugares donde el paisaje ha sido arrasado completamente, ya no existe ese paisaje. Ese paisaje que le ayudaba a la gente a tener un tipo especial de mentalidad, ¿no? Entonces ahí están los tres aspectos del patrimonio. El patrimonio tangible, ¿no? Que comienza con el patrimonio urbano, que incluye la arquitectura y las artes visuales, y el patrimonio intangible, que es el pensamiento, la literatura, la sabiduría tradicional y el patrimonio natural. Esas tres cosas debía el artículo 19 haberlas aclarado, tal como las estoy diciendo yo. Debiera haberlas aclarado. Sí. Gastón, y bueno, nosotros escuchamos tu voz obviamente con una persona de un profundo conocimiento, ¿no es cierto?, tanto de la filosofía oriental como de la cultura mapuche, pero no sé si tú sientes también que a raíz de este momento tan crítico que estamos, por lo menos nosotros, por ejemplo, a través de los documentales que hacemos con nuestro concurso de documentales,
etcétera, hemos visto también que ha habido una activación muy grande de las comunidades en torno a la protección de sus ambientes naturales, comunidades en defensa de los humedales, comunidades en defensa de sus barrios históricos. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo no sientes que esta crisis también lleva como un punto de inflexión donde efectivamente hay una mayor conciencia de la necesidad, como tú has dicho, de colaboración y de las propias comunidades como de una forma autónoma? Sí, mira, yo he hecho clases en la universidad durante 50 años, medio siglo, es bastante, y he presenciado la mutación mental de la juventud chilena. Yo puedo decir que si hay algo en lo cual tengo esperanza, es el sentido crítico que tiene el joven universitario de hoy, que no lo tenía hace 25 años atrás. Ese sentido crítico, ¿cierto? Incide en la idea del patrimonio, bueno, incide en muchas cosas, pero ya que estamos hablando del patrimonio, ¿no? Ya tienen una noción clara de cuál es el patrimonio. Hay todo un movimiento de afianzar la chilenidad, por modesto que sea nuestro patrimonio, porque el patrimonio tradicional del virreinato del Perú era bastante más rico que el nuestro. Nosotros tenemos, por lo tradicional, tenemos un patrimonio modesto, pero hermoso y auténtico nuestro. Bueno, y tenemos artistas bastante buenos. Pero lo que lleva el sello identitario de lo chileno, hoy hay mucho más conciencia que hace 20 años atrás. Y eso el joven universitario lo tiene claro y está dispuesto a defenderlo. Mira tú la cantidad de cantores y cantoras que han surgido siguiendo el ejemplo de Violeta, por supuesto. Eso es muy notable. Sí. Renacer de los, ¿cómo se llaman? Los clubs de los cuequeros. ¿No? El conocimiento de la poesía popular. El hecho de que Violeta haya escrito su biografía en décimas que datan del siglo XVIII, perdón, del siglo XVII en Chile, ¿no? Y después que Hernando Núñez haya escrito su vida en cuecas, en estrofas de cuecas, y hoy día hay una alumna mía, que es una excelente cantora, y que ha escrito su vida también en columnas de verso, de cueca también. La cantidad de gente que quiere afirmarse en lo propio, porque bien, existe una aculturación, una civilización puramente tecnológica y económica arrasa con todo, arrasa con la identidad, arrasa con la tradición. Entonces, una manera de paliar este mal efecto de reducir la vida solo a la economía y a la tecnología es afirmarse en la chilenidad, en el sello identitario de lo chileno. Eso es mucho más fuerte que antes, mucho más fuerte que el tiempo de Violeta incluso. Es la herencia de Violeta. ¿Algo más? Parece que no tenemos pirámides y cosas así, pero que tenemos un patrimonio inmaterial bien potente, como dice usted, en la poesía. Por algo tenemos 2 premios Nobel, ¿no es cierto?, en el canto y la poesía popular, en todo ese patrimonio intangible que ahí parece que hay una fuente también de espiritualidad importante. Y otra cosa que comentábamos, Gastón, cuando estuvimos conversando esto,
en el punto 11 de la Constitución también dice que la libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Y nos preguntábamos si también no faltaba en la Constitución esta libertad de enseñanza a partir de las propias cosmovisiones de los distintos, por ejemplo, de la diversidad cultural, de los distintos pueblos indígenas que tenemos, de las comunidades campesinas, o sea, la libertad de enseñar desde las propias cosmovisiones. Sí, yo creo que eso, tal como está redactado el inciso, yo creo que lo acredita, ¿no? Que lo permite. Si los mapuches crean sus propias escuelas para enseñar a sus niños, yo creo que eso cabe en el artículo 3, tal como está redactado. Porque lo único que se exige es que sea conforme a la moral, las buenas costumbres y el orden público, nada más. Claro, ¿Sí? es que eso de las buenas costumbres es como bien variable, porque justamente, por ejemplo, las personas del norte hablan de la costumbre cuando hablan de sus sistemas rituales, pero bueno, en fin, son como detalles, ¿no? De redacción, pero... No hay rituales que atenten contra las buenas costumbres en Chile. Yo creo que los rituales mapuches, los cuales yo mismo he participado, son extremadamente puros y, ¿cómo decir?, limpios de toda inmoralidad. Exacto, pero importante también reconocer que esa ética también es parte de cosmovisiones distintas, un poquito lo que habíamos comentado antes. Yo estaría muy contento de saber que existen escuelas donde los indígenas pueden mandar a sus hijos, donde les enseñarán su cultura y también complemento para que se inserten frente a la sociedad. No se inserten, pero porque para mí el hecho que dejen de ser indígenas es una pérdida. Para otros es una ganancia. Para mí no, porque en la cultura, en las culturas aborígenes existe una concepción del mundo espiritual. El Papa Francisco, en su gran encíclica sobre el medio ambiente, pone a los indígenas como ejemplo. Nunca había ocurrido en la Iglesia Católica una cosa como esta, de que un Papa ponga a los indígenas como ejemplo a los cristianos. Les dice que ellos no valorizan la tierra como un valor comercial, porque es un don de Dios. Ahora, el indígena le está enseñando al cristiano. El cristiano es el materialista aquí, el indígena es el espiritualista. Tanto que el Papa tiene honradamente que citar, ¿cómo decir? Citar a los indígenas como ejemplo. Entonces, Y dice también la Constitución que es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. O sea, no solamente de la familia y del establecimiento educacional. Dice, es deber de la comunidad. ¿Cómo se podría permear este compromiso con la educación a toda la comunidad? ¿Y cómo se debiera formular esto de una manera más precisa, quizás, en su opinión? Mira, yo te voy a dar un ejemplo que hemos ensayado, una experiencia que hemos ensayado en la Universidad Católica con el finado Fidel Sepúlveda, que era un gran maestro de cultura tradicional. Sí. Nos pusimos de acuerdo para crear cátedras donde se estudie la tradición oral sapiencial chilena, bajo diferentes formas. El refranero, el adivinancero,
el canto a lo divino, el canto a lo humano, el cancionero, las canciones de danza, los, los romances que todavía existen en la memoria del pueblo. Y el resultado fue óptimo. Yo te diría que el curso de mayor inscripción que yo he tenido, se matricularon 90 alumnos, tanto que no cabían en la sala, y el tema era el refranero sapiencial chileno. Yo nunca había tenido tantos alumnos y que hayan asimilado con más interés la materia del curso, como eso. El profesor Carlos González lo hizo en el campus San Joaquín, tuvo más de 100 alumnos. Y Fidel Sepúlveda también, sobre 80, sobre 90. Entonces, en los alumnos, al ver cómo nuestros sabios populares anónimos habían pensado lo mismo que los grandes sabios, pero lo expresaban en forma folclórica nomás. No escribían grandes textos como Platón o como Confucio, ¿no? Pero era la misma sabiduría, ¿no? Exactamente la misma sabiduría. Y eso es muy formativo, tremendamente formativo. A través del lenguaje popular se desarrollaba el concepto de sentido, el concepto de virtud. Porque la tradición oral sapiencial chilena abarca la temática completa del hombre, desde la creación, desde siguiendo la tradición mundial, dividen al ser humano en tres categorías: lo corporal o vital, lo psíquico y lo espiritual. Eso que los antiguos diseñaban con un círculo, decían la circunferencia exterior es el cuerpo, el área del círculo interior es la psique, y el punto central es el espíritu, que maneja toda la figura. Eso aparece en nuestra tradición oral sapiencial chilena. Gastón. Una labor realmente educativa, ahí yo lo sentí. Ellos lo asimilaron y lo sintieron. Y lo que más les impresionó es que yo no citaba a ningún europeo, a ningún hombre de la India, ni del Japón, ni de nada. Eran populares que vivieron en este país, ¿ya? Y que no sabemos cómo se llamaban. Sabemos que sus nombres en esta época eran don Artemio, don Emeterio, don Narciso. Eso sabemos. O cuando eran mujeres, eran dona Eudocia, doña Teodorinda, ¿no es cierto? Esos nombres que ya no existen. Pero ellos no escribieron, ellos ¿cómo decir? No reflexionaron para escribir un libro de pública lectura que circula a través de una red editorial. ¿No? Ellos lo hicieron para enseñar a su comunidad rural, nada más. La tradición oral. La humildad y con un amor por el ser humano muy grande. Era gente muy respetada por la comunidad, se recurría a ellos a veces por un problema difícil y él sabía dar el consejo. Esos sabios existieron en nuestro pueblo, existieron. Y eso, entonces, la experiencia que tuvimos en la Universidad Católica con Fidel Sepúlveda y Carlos González fue llevar esa temática
al mismo nivel que cualquier ciencia humana, no pensando que eso es el pariente pobre de la cultura chilena, Claro. no, al revés. Es como el nudo espiritual de la cultura chilena. Te voy a comentar algunas preguntas y comentarios que hace la gente. A ver. Y bueno, efectivamente para nosotros tenerte aquí a los 93 años es la misma función, pues. Esa sabiduría que estás entregando a la comunidad de manera oral, aunque sea a través de internet. Así que para nosotros es muy bonito tenerte aquí. Dice, me agacho un poco porque tengo que leer aquí, Raúl Romero, dice, le consulto lo siguiente, en su libro Cartas Públicas, usted pone énfasis que tanto la educación como la cultura deberían conllevar la formación humanista. Y un poco lo que estamos comentando ahora, ¿cómo implementaría que el Estado forme en humanidades? O sea, ¿cómo el Estado, cómo los programas de educación tendrían que, en el fondo, insertar en la educación esta formación humanista y ética? ¿Algún par de ideas? Ya, lo primero sería esto, ¿no es cierto? Que las humanidades tengan tanta importancia como la ciencia y la tecnología. No podemos evitar que la ciencia y la tecnología esté en el centro de la preocupación de las direcciones superiores de las universidades, porque las universidades compiten justamente en la investigación científica y tecnológica. Eso no lo podemos evitar. Equilibremos eso, porque por el momento el desequilibrio es muy grande, ¿no? Tanto que hemos creado una civilización puramente económica y tecnológica que arrasa con todos los valores. Démosle tanta importancia a eso como a las humanidades y no cometamos nunca el pecado de intentar siquiera suprimir la historia y la filosofía de la educación media, ¿no? Que ese es un pecado. ¿Para qué se hace? Las personas que intentaron eso, ¿qué pretendían? Amarrarnos cada vez más a esta civilización puramente tecnológica y económica. Amarrarnos a eso, sin darse cuenta el empobrecimiento humano que eso trae. Eso es lo grave. Entonces, démosle a las humanidades, démosle a psicología. Mire qué importante, psicología en la universidad, historia, filosofía, literatura, antropología. Démosle la misma importancia. Usted sabe que la Universidad Católica de Chile, la de Santiago, fue clasificada entre las 60 mejores del mundo. ¿Y sabe usted por qué fue clasificada entre las mejores del mundo? Por sus humanidades, justamente. Porque en materia de tecnología y ciencia no podemos competir con otras mucho más ricas que nosotros. Pero tenemos una facultad de teología única en Latinoamérica. Nuestra escuela nuestra escuela de la historia y de geografía es famosa en Latinoamérica. Le pregunta Felipe Geria si usted cree que hay un cierto temor en los colegios y universidades de abordar los temas éticos debido a que hay ciertos cambios de paradigmas, por ejemplo, en los temas relativos al género. Si estos cambios, entiendo yo la pregunta así de Felipe,
hacen que estemos en un cierto momento de inestabilidad donde resulta difícil abordar los temas éticos. Sí. Mira, en cuanto a cambio de paradigma, usted ha tocado un punto sensible mío, personal. Yo creo que la civilización industrial creó un paradigma y ese paradigma está terminando. Cuesta aceptar eso, porque todas las formas de vida nuestras dependen de ese entramado de civilización industrial, en que ¿cómo decir? El énfasis está puesto en la tecnología y en la economía. Cuesta admitir la verdad de que está en sus etapas finales. Ahora, ¿qué es lo que viene? Yo creo que es un deber de las universidades prever lo que puede pasar con el fin de la civilización industrial, y deben desde ya empezar a pensar en el nuevo paradigma, ¿no? Empezar a reflexionar cómo puede ser el nuevo paradigma, puesto que el paradigma de la civilización industrial llegó a su final. ¿Y en qué me doy cuenta que llegó a su final? Que creó formas de vida inhumanas, que ya la población mundial no las soporta. Creó una vida estrecha, nos encerró en nichos de vida artificial. Y eso yo creo que la población mundial no lo acepta más. Entonces ahí me doy cuenta de que las protestas van a ser cada vez más violentas. Eso es lo que yo me temo. Ya no se tolera más esa estrechez de vida y esa concentración del poder y la riqueza en muy pocas manos. Más o menos 9 millones de personas detentan casi toda la riqueza del mundo. 9 millones. Y somos 7.500 millones de habitantes en el mundo. Solo 9 millones tienen la mayor parte de la riqueza del mundo. El sentido crítico es cada vez más agudo. Entonces, que no termine esto en forma brusca, como una catástrofe que deja muchos muertos. No, el deber de las universidades, creo yo, hoy, es prever esa crisis, prever las consecuencias de esa crisis, ¿ah? Y empezar ya a reflexionar cómo podrá ser el nuevo paradigma. O sea, nos estamos asomando a un mundo cuya forma no conocemos todavía. Sabemos que le está poniendo fin al paradigma anterior, pero no sabemos cuáles son los fundamentos del nuevo paradigma que tiende a surgir. Entonces yo creo que es un deber moral de las universidades comenzar a reflexionar sobre esto. Existe un movimiento a nivel mundial que se llama Iniciativa Planetaria para el Mundo que Elegimos. Es una emergencia de un plan para un nuevo paradigma. Y eso ha ocurrido espontáneamente sin que ellos se pongan de acuerdo. Y ha ocurrido en todas partes del mundo. Ha ocurrido en Japón, ha ocurrido en el norte de África, ha ocurrido en Chile, y eso lo lideró la doctora Lola Hoffman en otros tiempos. Ha ocurrido en Estados Unidos, en Canadá, donde usted vaya.
existe este movimiento. Ahora, se disolvió como tal, pero ahora retomó con mayor fuerza todavía. Y tuvo un congreso plenario en Toronto, para allá por los años 80. Asistieron 500 representantes de todos los países del mundo. El estudio lo hizo un gran empresario, eso es lo curioso. Un gran empresario canadiense hizo el estudio previo para ubicar a esta gente, ¿no? Bueno, con un equipo de antropólogos y de sociólogos. Se demoraron muchos años en descubrir la emergencia de estos grupos. Y cuando ya los conocieron bien, hicieron la convocatoria y asistieron 500 representantes. Y los principios que los inspiraba son tres. No lucrar, no tener metas precisas, no publicitarse, no tiene nada que ver con la civilización que tenemos. ¿Y eso para qué? Para no perder en una civilización puramente tecnológica y científica, económica, para no perder, como decir, nuestra calidad de seres humanos. Ahora, la mayoría de la gente que pertenece a este movimiento, que no quiere publicitarse, que no sale a la calle a gritar, pero que realizan para su grupo lo que quisieran para el mundo entero. Ponen el énfasis en eso, en realizar en una comunidad el nuevo paradigma como experiencia piloto. Igualdad, con fraternidad, en el fondo son los mismos principios que utilizaba el apóstol Pablo en las comunidades que fundó en el Imperio Romano. Son los mismos principios. O sea, retorno a la sabiduría y a la virtud, retorno a eso, para no dejar de ser humano. Y eso, el cálculo que se hizo, es el 15% de la humanidad en este momento. Es el 15% organizado. Pero hay otros que no están en esta organización, pero que sienten lo mismo, que piensan lo mismo. Es más del 15%. El descontento es tan grande que ya no se soporta más estas formas de vida que ha creado esta civilización materialista. Ya no se soporta más. Quiero poder transmitirle, porque la gente tiene muchas ganas, por supuesto, de dialogar también, entonces no quiero dejar sin poder comunicar esos comentarios. Valentina le dice, si usted cree que la cultura mapuche se pueda integrar en profundidad en todos los colegios, Rodrigo Kovacevic le pregunta, ¿qué hacemos para que se valore el patrimonio? Santiago se está convirtiendo en guetos. Esas dos cosas le dejo por ahora, y después hay otro comentario de Javier Cerda Limachino, que es distinta la pregunta. Esta es sobre para que se valore el patrimonio, cómo evitar que Santiago se convierta en guetos, y lo que pregunta es Valentina sobre cómo integrar en realidad en la sabiduría mapuche en la educación, si cree que eso pueda ser posible. Bueno, eso se hizo en esta experiencia que hicimos en la Universidad Católica. Claro. El profesor González tenía más de 100 alumnos, ¿ya? Y él explicó los símbolos, los mitos, la formación humana.
porque para los mapuche la palabra sabiduría no ha pasado de moda, todo lo contrario. Para el mapuche la palabra sabiduría es una de las palabras más importantes del mapudungun, kimun, ¿no? Esa es es interesante que los chilenos conozcan las raíces más antiguas del pensamiento de este territorio, de los pueblos que habitaron antes que llegara el contingente europeo a Chile. ¿Cómo fue el pensamiento de esos pueblos? Hay la tendencia a pensar, ¿no es cierto?, que porque son indígenas no progresan, no se han incorporado a nuestra civilización. Pero cuando nuestra civilización demuestra está causando daño a la vida ya, entonces uno recurre a las raíces. ¿Y cuáles fueron las raíces del pensamiento mapuche, que es el pensamiento más antiguo de estas tierras? Le voy a poner un ejemplo. Cuando los mapuches entraban en batalla, en las guerras, primero contra las pretensiones del imperio incaico por una parte, y después las pretensiones del imperio español, ellos gritaban un grito que tiene muchos significados: Inche Caiche, o sea, yo, el hombre, permanece. Eso significaba. O sea, yo voy a entrar en batalla, tal vez mate a muchos hombres, pero no quiero dejar de ser un ser humano. No quiero transformarme en una bestia. Yo sigo mi dignidad humana a pesar de hacer eso. Inche Caiche. Ellos tienen claro esta división tripartita del hombre, del ser humano: lo corporal, lo psíquico y lo espiritual, ¿no? Entonces la palabra espíritu en ello es espíritu. Espíritu es el centro del círculo, ¿no? Todo lo demás, lo corporal y lo psíquico, debe someterse a la luz del espíritu. Eso. Entonces es muy importante. Sí, hay un comentario que también no quiero dejar pasar porque sé que mucha gente tenía mucha ansiedad de poder transmitirle su... Dice, soy Javier Cerda, limachino también. Quisiera preguntar qué piensa sobre el aburrimiento. Lo encontré bien bonita la pregunta. ¿Está en la raíz de un mundo deseoso y hambriento por lo aparente? ¿Qué piensa sobre el aburrimiento? ¿Se podría escribir un ensayo sobre el aburrimiento? El aburrimiento viene cuando uno no tiene desarrollo interior. Porque si uno tiene desarrollo interior, el entorno material no te hace daño. El entorno material no te anula como persona, porque todo tiene sentido. El desarrollo interior te permite distinguir el sentido, o vivir el sentido, o darle sentido a todo, incluso a la soledad. En la soledad uno puede aburrirse, o también en compañía de personas lateras y antipáticas. Pero incluso eso, no saber enfrentar a esos seres que son desagradables, uno puede sacarle partido a ese encuentro y no simplemente huir. O sea, es importante el tema de la soledad, porque estamos... El aburrimiento. Hay mucha sensación de soledad y de compensación en las redes. Es un gran tema ese, ¿no? Sí. Bueno, don Gastón, ya estamos llegando al final de este encuentro. No sé si quiere decir algo más.
nos quedó claro que la visión que nos está tratando de darnos alguna visión demasiado optimista en este minuto. No sé si quiere decir algo más. A los demás quiero decirles que todas las conversaciones que hemos tenido en estos encuentros de patrimonio cultural los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que están ahí. ¿Quiere alguna palabra de despedida, Gastón? Sí, mira, muchos alumnos míos me preguntaban, ¿no, Gastón, ¿quién me enseña a ser persona a mí? Cuando en todos los ramos tengo que pasar materia, y muy rápido, y mucha, pero ¿quién me enseña a ser persona? Es una pregunta que me quedó sonando para siempre. ¿Ah? Entonces, mi consejo a todas las universidades de Chile, incorporen los estudios del patrimonio tangible e intangible de Chile, sobre todo de la sabiduría chilena de tradición oral, incorpórenla a los programas de estudio en un nivel de igualdad con cualquier ciencia humana y equilibren esta hegemonía abusiva de la tecnología y la economía con dignificar hasta donde merecen las ciencias humanas. Muchas gracias, ya estamos pasados la hora, así que les agradecemos a todos su presencia hoy día. Es maravilloso para nosotros haber podido contar con usted, así que esté muy bien, Gastón. Ya lo vemos muy bien con sus 93 años, increíble. Yo le agradezco que me tome en serio. Bueno, sus alumnos lo han tomado en serio durante 50 años y son varias generaciones de discípulos ahí en el campus oriente de la Universidad Católica. Así que, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes y gracias por todo. Un abrazo. Gracias, Gastón. Gracias a todos.